Estamos no módulo de Estado e Desenvolvimento do curso de MBA, Gestão e Políticas Públicas. Hoje é 7 de agosto de 2026, 8, perdão, corrigindo, 8 de agosto de 2026. E nessa jornada, a primeira jornada das quatro que teremos no módulo de Estado e Desenvolvimento, então, nessa tarde, transformamos num seminário, num evento internacionalíssimo, porque eu recebi meu laboratório, que é o Laboratório de Economia e Gestão, lá da Faculdade de Ciência Aplicada, em campus de Limeira, campus e faculdade que sou colega com o professor Rafael Borim, a quem agradeço o convite e a oportunidade, e agradeço os trabalhos de gestão do curso, que não são pequenos. Então, nós organizamos esse evento, justamente porque meu laboratório tem uma rede de profissionais e colegas que trabalhamos, então, em rede, em forma interdisciplinar. Já hoje de manhã comentei um pouco sobre os estudos de desenvolvimento e os estudos de economia regional e urbana, e esses dois colegas do México que muito me honram hoje, então já tem uma história de trabalho de laboratório, de compartilhar eh, pesquisas, a gente fez mesas e apresentações e debates em várias universidades do mundo, então isso me deixa muito honrado. Agora, meus colegas são para lá de internacionais. Então, ambos são da Universidade do México, o Francisco Garcia Fernandes da Universidade de Tamaulipas, no norte do México, e Jorge López Arévalo do sul do México, da Universidade de Chiapas. Muito bem, ambos são economistas, têm uma formação já, são jovens, mas bastante experientes, então têm uma formação muito consolidada. Tem mais de dois doutorados cada um, enfim, em economia, em vários lugares do mundo. Então, eles conhecem muito bem a profissão, e daí que seja uma boa oportunidade de ouvi-los hoje. E a oportunidade é justamente discutir estas questões de Estado, desenvolvimento e de países da América Latina. Então, já agradecendo, meus caros colegas, e agradecendo a vocês, que passo a palavra primeiramente para Francisco Garcia Fernandes, que vai nos falar sobre o desenvolvimento e os problemas de Cuba, né, Francisco? É isso? Muito bem. Muito obrigado, profesor Carlos, profesor, por invitarnos. Eh, Trabajo en una universidad en México, pero soy cubano. Hace 21 años que vivo y trabajo en esa universidad mexicana, en el norte de México, en la frontera con Texas. Se encuentra esta universidad, ¿no? Donde laboro hace 21 años. Pero por mi origen sigo trabajando los temas paralelamente a temas de economía mexicana, de economía tamaulipeca. Trabajo también temas que tienen que ver con la economía cubana y con Cuba, que como ustedes seguro saben, está ahorita en un momento histórico, seguro saben, por los conflictos que se han generado o que ya estaban presentes, pero con Trump 2 se han recrudecido, sobre todo el problema de las relaciones económicas, políticas que históricamente han regulado, existido entre Cuba y Estados Unidos. Hoy mi presentación trata sobre un tema en particular, tiene que ver un poco viene muy a tono con la materia del maestrado, que vi que es Estado y Desarrollo, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que pretendo aquí hoy es demostrar o presentarles el papel que ha tenido el modelo cubano, el modelo de orientación o el modelo de regulación centralizada de la economía, estatalizada, ¿no? Desde hace, o planificación centralizada, como también se le llama, desde hace 67 años, y qué efectos ha tenido este proceso, ¿no? Este modelo, perdón, en los procesos de desindustrialización de la economía,
de crisis estructural, ¿no? Es decir, aquí de alguna manera, eh, esto es, vengo a presentarles, digámosles así, unos resultados preliminares de una investigación que está en curso y que pretendo de alguna manera mostrar cómo algunas características de ese modelo, del modelo de planificación centralizada de la economía, donde ustedes conocen, el Estado juega un papel fundamental, ¿no? Como propietario y como empresario, ¿no? Y qué efectos ha tenido sobre la industria, la desindustrialización de la economía cubana y sobre la crisis estructural que ya tiene la economía cubana desde hace muchos años, ¿no? Entonces, esto es un poco la presentación, el programa, el índice de mi exposición. Y ya les decía que son elementos, contenidos fundamental de una investigación grande. No me voy a meter en temas técnicos ya de análisis es decir, de lo que el instrumento metodológico, fue un estudio econométrico que se hizo, pero lo que voy a relatarles es un poco cuáles han sido los resultados que he ido obteniendo a partir de los datos que pude contar, ¿no? Con él. Entonces, fíjense, para poder entenderlo hay un poco que hice atrás, ¿no? Quiero un poco hacerle alguna descripción un poco histórica, ¿no? De cómo este proceso que hoy, 67 años después de lo que fue el cambio revolucionario del año 1959, qué situación está Cuba ahorita y un poco ver de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos. La economía cubana es una economía que desde el siglo XIX, incluso antes, siglo XVIII, era una economía netamente basada en la explotación de producto de un sector, en este caso agroindustrial, la caña de azúcar, su transformación. Fuimos principales productores de azúcar y exportadores de azúcar del mundo durante mucho tiempo. Ahorita no hay azúcar en Cuba, se importa ahorita, fíjense, qué cambio radical. Exportábamos, llegamos a exportar 9 millones de toneladas al mercado mundial para una economía país relativamente pequeño, 110.000 kilómetros cuadrados. Eso creo que algún estado brasileño es mayor que Cuba, ¿no? En términos territoriales. Pero Cuba exportaba azúcar durante muchos años y hacia 1929, la Gran Depresión, Cuba era el principal suministrador de azúcar en el mercado norteamericano y a pesar de estar en una condición de desarrollo medio, fíjense que el año 1925 Cuba, el ingreso per cápita cubano representaba 45%, a fines del, o sea, a mediados del 50 se había contraído a un 27% del PIB per cápita de los Estados Unidos. Es decir, veníamos de una economía de relativos ingresos medios y representaba con relación a Europa Occidental a mediados de los años 50 entre 50 y 60% del PIB per cápita de los países de Europa Occidental, es decir, del mundo desarrollado. Si la economía cubana había pasado un proceso contractivo, ¿no? De la crisis hasta mediados de los años 50, por el efecto negativo que había tenido la Gran Depresión. Cuba exportaba el 80% de todas sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Era un país absolutamente monoexportador y con un único cliente, y esa dependencia hacía muy frágil la economía cubana hacia mediados de los años 50. Sin embargo, fíjense, de todo ese valor exportado de Estados Unidos, 70 al 80% era azúcar y la manufactura representaba, la industria manufacturera representaba un 22% del ingreso total y se había contraído a un 17% hacia los años 50. Es decir,
había una dependencia azucarera muy grande. Sin embargo, aquí sí les adelanto algo. Ya en los años 50 la economía cubana había empezado un lento proceso de diversificación de su base manufacturera. Aquí lo dice, ¿no? Base productiva diversificada. La industria manufacturera empezaba a diversificarse en los años 50. Es decir, no podemos decir que la economía cubana era de las economías más pobres en los años 50 de América Latina, tampoco eran las más, era la más próspera, pero sí estaba en un nivel de ingreso medio con relación, es decir, al resto de los países de América Latina, eh, hasta que llegó el cambio revolucionario de 1959. ¿No? Esto es muy importante. Yo nací en el 1959, es decir, no conocí otro estatus, otro sistema económico diferente hasta que, bueno, salí de Cuba a estudiar. Yo fui a estudiar a la Unión Soviética. Pues, no sé si recuerdan ese periodo histórico grande, nos mandaban a estudiar a la Unión Soviética y estuve 5 años estudiando en Minsk, ahorita Bielorrusia, pero en aquel momento era una república de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y estudié 5 años ahí en una universidad que la pasé fenomenal. Son los mejores 5 años de... Bueno, para todo el mundo los años de la universidad son los mejores, ¿no? Pero para mí, para un grupo grande que íbamos, la pasamos fenomenal, ¿no? Entonces, mi formación básica universitaria ocurrió allí, ¿no? En la antigua República de Unión Soviética, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después regresé a Cuba y empecé a trabajar en la universidad y empecé como profesional a desempeñarme igual, ¿no? Pero entonces, ese fue muy importante, le digo, para mí, la primera salida fue la Unión Soviética y después ya fue importante porque no conocía otro sistema que no fuera el soviético, ¿no? Y el que habíamos vivido. Ese modelo del cual nací, del modelo de dirección de la economía, de planificación centralizada, donde el empleador principal y único, casi único, es el Estado, ¿no? El empleo del sector público es fundamental y el gobierno asume responsabilidades absolutas de salud, educación, seguridad social. Ese fue el modelo de dirección centralizada de la economía que hacia los años 80, me adelanté un poquito, hacia mediados de los años 80, yo estaba en ese momento estudiando allá, hacia mediados de los años 80 ya el modelo en general comienza a tener problemas en la Unión Soviética, en los países socialistas y en Cuba también. Problemas en términos de crecimiento económico, en temas de satisfacción de necesidades. Ya a mediados de los años 80 vamos a ver, y estos son algunos de los problemas que en Cuba, ese modelo centralizado de la economía, que ya a fines de los años 80 se sienten, empiezan a manifestarse señales importantes de agotamiento de ese modelo, que son algunas de las características, ¿no? Al inicio, bueno, años 60, triunfo de la revolución, el modelo, es decir, no hay un modelo en sí mismo hasta los años 70, que es cuando Cuba entra en el Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1972, pero en los años 60 Cuba empieza a experimentar con muchas formas de intervención y regulación de la economía, pero ese probablemente fue el periodo más inventivo y creativo de la Revolución Cubana, años 60. Pero a fin de los años 60, poco éxitos en esos modelos, en esa experimentación, hay que acudir de alguna manera eh, a entrar a lo que es el sistema alternativo a la economía de mercado, que era el sistema de economía centralizada, el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, 1972. Entonces, estos ya esto fue lo que tiene que ver con lo que se implementa en Cuba a partir del año 72 para acá, que lleva a que poco a poco, si bien en el corto y mediano plazo tuvo algunos resultados importantes, positivos, que tuvo que ver con la expansión y sobre todo el éxito de corto plazo que tuvo las relaciones con la Unión Soviética, Cuba, es decir, reorientó todo su modelo exportador y de industrialización orientado hacia las relaciones con la antigua Unión Soviética.
Pero fíjense, ese patrón, como yo les decía, ya comienza a tener graves eh, síntomas, empieza a expresarse graves síntomas de agotamiento, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? El crecimiento económico en la Unión Soviética cae, también en Cuba, y lo que Kornay llama restricción presupuestaria blanda, ¿no? Que tiene que ver con que no hay, desaparecen los incentivos a innovar, crecimiento cae, y en Cuba se da lo que se llama un agotamiento del modelo. Yo empecé precisamente a estudiar eso antes, mucho antes, que a mediados de los años 80, antes de la grave crisis de la economía cubana de los 90, ya se siente, ya se refleja un agotamiento del modelo. Mediados de los años 80, hablando del año 85. Vamos a ver después que el año 84 es el año de mayor eh, nivel per cápita superior de la economía en términos reales, se alcanza el año 1984. En el 2019 aún no se había recuperado. ¿Por qué? Fin, entonces, esto es lo que puedo decirle, es la primera gran ruptura o crisis de la economía cubana, que en Cuba se le llamó periodo especial. No sé si recuerdan ese periodo cuando desaparece la Unión Soviética. Desaparece la Unión Soviética. Cuba estaba anclada en ese sistema económico con absoluta profundidad total. Las relaciones comerciales desaparecen, financieras, tecnológicas de todo tipo, y la economía cubana tiene que empezar de alguna manera sola a experimentar un proceso de búsqueda de un modelo alternativo propio, ¿no? Pero eso en el corto plazo fue un colapso. Imagínense que en pocos días, en esa época Jorge estaba estudiando en Cuba, 35% de la contracción del Producto Interno Bruto entre el año 90 y 94, 12% ocupación de las capacidades productivas, nada más, 62% de caída del PIB per cápita del año 94. Es decir, y en el año 1984, como les decía, es el máximo histórico del PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra. Es decir, esa es el periodo especial, la crisis de mayor profundidad que sufre la economía cubana, el país, los cubanos, y que tiene alguna medida, mucha relación con la desaparición de la antigua Unión Soviética, ¿no? Como Cuba estaba inserta, integrada a esa economía y a ese sistema de relaciones económicas internacionales. Ahora bien, el modelo de la investigación que yo al inicio le comentaba, hasta ahorita un poco le presenté de qué estamos hablando, ¿no? De que para entender la situación actual es este, ¿no? Tiene como objetivo analizar lo que es el patrón de desindustrialización de la economía cubana en ese periodo histórico, fíjense, desde una perspectiva estructuralista, empírica, y examinar las relaciones de largo plazo entre la participación de la industria manufacturera en, y otras variables asociadas en el PIB. Es decir, qué relación hay entre la participación de la industria manufacturera en el PIB y un grupo de variables del modelo. Repito, poco no, es decir, queremos estudiar y ver la relación que hay entre la participación del PIB en el PIB de la industria manufacturera y variables que tienen que ver con el modelo de dirección centralizada de la economía. Es decir, cómo se ha comportado en el largo plazo la participación de la industria manufacturera en el PIB y algunas variables de ese modelo, como son el consumo estatal, la inversión estatal, la productividad total de los factores. Hay que ver qué relación ha habido. Queremos saber cómo algunas características de ese modelo, el modelo de dirección centralizada de la economía, están asociadas con la participación de la industria en el PIB. Más o menos ahorita me expliqué mejor, ¿no? Esa relación para poder decir o saber si el modelo de dirección centralizada de la economía es responsable en alguna medida de la pérdida de industria manufacturera en la economía cubana. ¿Ok? Entonces, un poco estos son tres objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál es el patrón en desindustrialización que ha sufrido la economía cubana? ¿Qué vínculos hay
como les preguntaba, les decía hace un momentito, de largo plazo entre industria manufacturera en el PIB y esas variables seleccionadas. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el crecimiento económico en el largo plazo? Un poco teórico, no me voy a- a detener aquí, ¿no? Los economistas durante largo tiempo nos hemos detenido a estudiar la importancia que tiene la industria manufacturera en la generación de riqueza. Es decir, los países que se desindustrializan es porque pierden participación de la industria en la riqueza del país. A eso se le llama desindustrialización, pérdida del valor generado por la industria manufacturera como proporción de la riqueza del país. Si eso ocurre, hay probablemente efectos negativos. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque estas referencias teóricas, estos economistas que son fundamentales para los que nos dedicamos a esto, es desde una perspectiva eh, sobre todo estructuralista, nos dice que la industria manufacturera es fundamental para crecer, para generar crecimiento, para generar empleo, para generar riqueza. La industria manufacturera tiene una característica, tiene características que están asociadas a rendimientos crecientes, es decir, a mediano y largo plazo. Otros sectores no tienen esos rendimientos crecientes. Hay servicios profesionales que probablemente también generen rendimiento creciente, pero no está comprobado que estos rendimientos que se generan en otros servicios tengan una capacidad de generación de riqueza, de empleo, de crecimiento, como lo genera la industria manufacturera. Si los teóricos de la economía, de una visión estructuralista, han comprobado, fíjense, de Smith, clásico fundamental. John, un economista que fue el que identificó el papel de los rendimientos crecientes en la generación precisamente de ese proceso dinámico acumulativo de crecimiento, nos dice que es fundamental que cuando no hay industria manufacturera, algo negativo probablemente ocurra porque no se van a generar esos rendimientos crecientes que son la fuente de la productividad, del empleo y de la riqueza. Entonces, de alguna manera aquí está fundamentado ese hilo teórico, ¿no? Desde Smith, pasando por Carnot, un economista keynesiano de Cambridge, que fue fundamental para identificar la relación que hay entre, entre manufactura, productividad, industria manufacturera y productividad y crecimiento económico. Fundamental. Esas leyes de Caldor quedaron en la teoría económica demostrado que son fundamentales para que haya el crecimiento económico que la economía necesita. Vamos a ver después ahorita qué pasó en América Latina y qué ha pasado un poco cuando no tenemos industria manufacturera, no tenemos empleos, no tenemos los rendimientos crecientes, no tenemos productividad, no hay crecimiento económico suficiente, que fue lo que pasó con los efectos del neoliberalismo, las políticas neoliberales que se implementaron en toda América Latina y en México en los fines de años 70, 80 para acá, ¿no? Entonces, un poco, un poco también de esta eh, teoría breve, ¿no? Hay diferentes modalidades de desindustrialización, o sea, de pérdida de industria como participación del PIB, de pérdida de empleo manufacturero. Son dos rasgos expresivos, manifestaciones de lo que podemos llamar desindustrialización, pérdida de participación en manufactura en el producto y el empleo, ¿no? Entonces, hay una queja que algunos de los economistas han identificado como una desindustrialización positiva, una que no es mala. Ah, pero ¿cuál es la no mala? Es aquella que se produce, según Roderick y Palma, unos economistas son los más avanzados en este campo, nos dicen que en los países más avanzados podemos obtener, se puede dar, y se ha estado dando, un proceso de desindustrialización, pérdida de manufactura y de empleo, pero solamente cuando el empleo y el ingreso per cápita llegan a un nivel suficientemente alto. Fíjense,
25-40% del PIB. Cuando la manufactura está aportando eso, ya empieza por su tendencia natural a disminuir. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer, derivados de los incrementos o niveles tan elevados de productividad, otros sectores que sustituyen por una relación natural en empleo a la industria manufacturera. Es decir, síntomas de madurez para Palma, Rodríguez y otros economistas que han estudiado con profundidad este tema en muchos países. Dice el Rodríguez que en los países más, ante los años 90, eso se dio en países que habían alcanzado $12,000 per cápita de empleo al menos. O sea, perdón, de ingreso per cápita. 12,000 de $12,000 per cápita anuales, ¿no? Es decir, un país ya con un nivel de desarrollo y por tanto de ingreso per cápita elevado. Dice que después los países que empezaron la desindustrialización después de los 90, estoy hablando de los países más avanzados, ya habían alcanzado $14,000 per cápita anual. O sea, países que, es decir, llegas a un nivel muy elevado de desarrollo y comienza un proceso natural de pérdida de contribución de la industria manufacturera al PIB y del empleo manufacturero. A eso es lo que estos economistas llaman benigna. Sin embargo, ¿qué pasa? Y que otros economistas han denominado la que no es benigna. La que no es benigna es la que ocurre en los países en desarrollo. México, Brasil y en todos los países, incluso de menores niveles de desarrollo económico en términos de PIB per cápita, ha ocurrido mucho antes de que la participación de la industria manufacturera haya llegado a esa contribución. Quiere decir que todavía no hay un nivel de madurez tan elevado para que la industria manufacturera perdiese contribución, participación en el PIB. O sea, ocurre antes. Entonces, esto es lo que Rodríguez plantea, es decir, que niveles de ingresos muy inferiores a los históricos. Ahora bien, estos economistas lo han asociado a los procesos de liberalización de la economía de los años 70 y 80. Es decir, la liberalización, la apertura económica irrestricta que ocurrió asociado a los procesos de liberalización y de neoliberalismo en América Latina, lo asocian como un responsable de que la industrialización haya tenido consecuencias negativas. Por eso le llaman desindustrialización prematura. Es decir, prematura antes de que fuese un resultado necesario del propio desarrollo económico, ¿no? Entonces, hay una también que se le llama perversa, que es aquella donde va unida la desindustrialización a pérdida de empleo, producción, capacidad tecnológica, cae la productividad y está vinculada precisamente a los efectos de los procesos de liberalización de la economía, llamado también del sur global, ¿no? Entonces, a ese tipo le podemos llamar, o se le ha llamado también desindustrialización perversa, cuando tiene ese tipo de efectos negativos. Entonces, en Cuba, la propuesta de esta investigación es lo que ha tenido lugar, que lo que ha tenido lugar es una desindustrialización forzosa o forzada, ¿no? Es un tipo de modalidad perversa y cuya causalidad, fíjense, es institucional. Causalidad está vinculada en gran parte al modelo a las características del modelo de planificación centralizada de la economía. Es decir, la industria, en este caso, en Cuba en particular, no desaparece por una pérdida de competitividad, por una sustitución natural de otros sectores, sino por la imposibilidad del sistema económico de sostener la reproducción ampliada de la economía, de la industria. Y bajo ese modelo, que son restricciones externas y también internas y también externas, como fue el colapso de la antigua Unión Soviética, el bloqueo económico, ese grupo de factores ejerce influencia, afecta, son determinantes para que tenga lugar este tipo de desindustrialización. Por ejemplo, aquí hay tres características que la distinguen de lo que se llama la desindustrialización. Entonces, algunas características que la distinguen de la desindustrialización benigna. Bueno, ocurre en una economía de bajos ingresos, lejos de una base industrial consolidada,
esta desindustrialización va acompañada de una caída o estancamiento duradero de la productividad total de los factores agregados y manufactureras, hay una pérdida absoluta de las capacidades productivas, es decir, obtiene lugar pérdida absoluta de capacidades productivas, encadenamiento, aprendizaje y conocimiento tácito que no se logra reponer. Es decir, esas son algunas de las características de lo que nos distingue, de lo que distingue este tipo de desindustrialización de la benigna, de la propuesta de la buena. ¿Ok? Algunos factores que configuran esta parte del modelo y que están afectando la desindustrialización. Son factores. Centralización excesiva de las decisiones económicas de cálculo económico. Ausencia de incentivos, ya lo planteaba, ¿no? A la inversión productiva en eficiencia. Obsolencia tecnológica, baja incorporación de tecnología en la manufactura, débil articulación productiva, fragmentación de los encadenamientos, dependencia de sectores no industriales. Recuerden, ¿no? Dependemos del turismo, de remesa. Ahí podríamos platicar mucho también. Y con bajo efecto multiplicador. Y también hay factores que también configuran, como mencionaba, caso de las sanciones económicas, la intensidad por en diferentes periodos que ha tenido las sanciones económicas derivadas del bloqueo económico, que también hay investigaciones específicas que han contabilizado el efecto de las sanciones económicas, del bloqueo, pero en este caso no es el propósito de esta investigación de cuánto pesa, que también pesa, ¿no? Solamente el propósito era ver el efecto que elementos del modelo afectan la desindustrialización, ¿ok? Entonces, miren, participación de la industria manufacturera en el PIB. Años 2000, cerca del 16%, ahorita estamos antes, previo a la pandemia. Fíjense aquí, el dato del año 2019 fue a propósito, ¿no? Queremos evitar, es decir, los efectos de distorsionadores de los datos con la pandemia. Por eso se cortan los datos en el año 2019, aunque ahorita sobre eso también vamos a hablar, ¿no? La industria manufacturera cae de forma sostenida, alrededor del 15%. Ahorita, a final del periodo, cerca de un 6% nada más el PIB. La caída no responde a una transición hacia servicios, obviamente, sino a la pérdida de capacidad productiva. Desaparece la capacidad productiva. Desaparece el conocimiento tácito incluso. Es decir, la pérdida de habilidades, de profesiones, desaparece. La inversión se concentró, y esto es un dato muy importante, hay una intención deliberada, eso es lo digo con mucho énfasis porque muchos no acaban de entender por qué esa insistencia deliberada del gobierno de tomar decisiones de inversión para concentrar la mayor parte absoluta de las inversiones de un periodo de más de 10 años en sectores que no son industria manufacturera, que no es la agricultura, sino eran sectores asociados al turismo, al turismo, que no tienen efectos de encadenamiento, no tienen rendimientos constantes y que ahorita se está viendo que son sectores que de muy baja capacidad de arrastre de la economía. Ahorita los hoteles están vacíos desde hace 2 años. Después de la pandemia no pudo recuperarse la capacidad de ocupación hotelera. Entonces, el empleo, la pérdida de empleo, lo ven aquí, ¿no? Empleo industrial, 16%. Ahorita tenemos algo más del 8%. Entonces, una caída simultánea del producto manufacturero y del PIB, perdón, producto, empleo y de la productividad total de los factores. Que esa es una expresión de la modalidad de desindustrialización perversa, ¿no? Y eso no da lugar, no se transforma en una sustitución por servicios modernos, ¿no? Entonces, a partir de 2000 se emprendieron algunas reformas, se reconocen, donde, por ejemplo, que un poco reformas del modelo de dirección centralizada, ¿no? Reformas que se implementan sobre todo
con cambio en la dirección política del país, ¿no? Es decir, muere Fidel, muere un poquitito después, pero sale de la toma de decisiones en el 2006, 2009, y ahí hay una esperanza de que se van a tomar medidas en el sentido de revolucionario de transformación del modelo. Pero el modelo, los cambios fueron limitados y no se transformaron. Hubo un incremento del empleo no estatal, algo de inversión extranjera aumentó, se entregaron tierras, pero la transformación de la agricultura no ocurrió, no ocurrió. Y eso atentó obviamente contra las esperanzas de incentivos para el incremento de la productividad, del incremento del crecimiento, y no tuvo lugar. Continuó el monopolio del comercio exterior, una asignación centralizada continuó, y por tanto el empleo manufacturero, la inversión en activos y la productividad total de los factores no tuvieron una transformación decisiva, ¿no? Ya. Entonces, para algunos de los fenómenos que estamos viviendo ahorita, después del pandémico y post-pandémico, como ven, los datos son negativos, todos. No hay recuperación después de la pandemia. Si la economía encadena varios años consecutivos de contracción, datos del Centro de Estudio de Economía Cubana, que es un centro de investigación de economía de la Universidad de La Habana, que reflejan de que el modelo económico está agotado, pero no hay la flexibilidad suficiente para tomar las medidas que permitan transformar el modelo. Bueno, contracción acumulada del PIB, 15%, 70% de encarecimiento de la canasta básica, increíble. Imagínense el nivel de empobrecimiento sobre la población que trae esto. Esto fue antes de Trump, antes del Trump 2.0. Antes. Imagínense esto acumulado más Trump 2.0, 2026, ¿no? Caída de los visitantes, en lo que les decía, no se recupera el turismo después de la pandemia y una pérdida estimada de población. Esto es desastroso. Yo pienso que es el fenómeno más dañino y negativo que ha tenido la economía cubana en los últimos 70 años. Pérdida de casi 2 millones de población. Es decir, la población sale del país. Anteriormente, hasta el año 2016, había determinadas restricciones a la movilidad de la población. Las restricciones se fueron relajando y por diferentes formas la migración, después de la pandemia, hay una escalada en el flujo migratorio hacia fuera, hacia cualquier lugar del mundo, obviamente inicialmente hacia Estados Unidos, pero hacia todos los lugares del mundo, ¿no? 1.5 millones de población. Ahorita la población ha caído de 11 millones de habitantes, tenemos casi 8.5 millones, es decir, la población se ha contraído. Imagínense qué efecto en términos de riqueza, ¿no? Cuando un país pierde una cantidad de población de este tipo, ¿no? Entonces, esto un poco algunos datos de lo que obtuvimos, lo que me preguntabas, ¿no? Es decir, se obtuvieron datos de cifras oficiales para poder medir ese efecto, ¿no? De las variables del modelo sobre la desindustrialización. Se corrigieron las cifras para hacerlas comparables con un modelo, sobre todo, que un economista cubano había utilizado. Yo lo que hice fue alargarlo, esos datos para con la misma corrección estadística para que pudieran estimarse y no hubiera una homogenización en las series, ¿no? Pero ¿qué cosa se puso? O sea, ¿qué cosa se relacionó? Bueno, lo que yo les decía, ¿no? El peso de la industria manufacturera, por un lado, en el PIB, y por otro, 5 características importantes del modelo de dirección centralizada de la economía. ¿Cuáles son esas características? Ahorita no las había mencionado. El peso del Estado en el consumo, o sea, el consumo estatal de la economía. Una economía de mercado, el consumo del Estado mm, no es tan significativo como una economía de dirección centralizada de la economía. O sea, el consumo, ¿ok? El consumo estatal, así le llamamos. Esos datos se publican. El empleo estatal, si la gente, qué cantidad del empleo es contratado
el empleador es el Estado. Esa es otra variable importante. La inversión bruta fija. Históricamente, en los gobiernos, en los países de dirección centralizada de la economía, el Estado es el inversor principal de la economía. No hay sector privado apenas. Y la productividad total de los factores y el ingreso por habitante. Son las características de la economía que se asociaron o se relacionaron con la participación de la industria en el PIB. Es decir, fue un poco ver qué relaciones hay estables en el tiempo, ¿no? Para evitar cuáles son algunos de los cambios temporales, ¿no? Los resultados, vamos a ver un poco qué cosa se encontró. Primero, a mayor peso estatal, menos industria. Es decir, peso estatal, por ejemplo, lo que tiene que ver con el consumo, lo que tiene que ver con la inversión, es decir, la industria eh, pierde proporción en el PIB. O sea, cuando crecen el consumo y el empleo, el Estado, el total de la economía, la participación de la industria manufacturera se reduce. Y ese se comprobó que hay una relación estadísticamente sólida. Caída de la inversión y la productividad. Es decir, ese proceso que les dije que ocurre en los años 2000, ¿no? Cuando la inversión hacia la industria manufacturera cae para orientarse hacia sectores no productivos como fue el turismo, inversiones se llaman residenciales, aparece así en la estadística, y pérdida de la inversión en la industria manufacturera y en la agricultura. Sí, con la importancia que tiene para un país agrícola industrial, la importancia que tiene la inversión productiva estatal, porque es el principal inversor, no ocurrió así. La inversión se orientó hacia los sectores residenciales, turismo. Eso, el efecto fue pérdida completa de participación de la industria en el producto. O sea, hubo algo de crecimiento económico, pero el crecimiento no se tradujo en más manufactura. El problema es un problema estructural. Estructural quiere decir de modelo, de modelo productivo. No es un problema coyuntural. Por tanto, se obtuvo que es una relación de largo plazo en esas dos décadas y que la desindustrialización no es parte, está inscrita, está incrustada en el modelo, en el sistema económico de dirección de la economía. Entonces, algunos de los resultados, ¿no? La inversión está mal asignada, será criticado al gobierno que fue una irresponsabilidad haber orientado durante tanto tiempo, ¿no? De manera sostenida hacia la construcción de hoteles en lugar de construir fábricas, mejorar la agricultura, aumentar la productividad agrícola. La productividad también no hubo, es decir, escasa tecnología, sin competencia, la productividad se estancó y el crecimiento que se dio estuvo desconectado completamente de la industria, ¿no? Como ocurre en las experiencias de desindustrialización prematura de la economía. Entonces, ya voy terminando. Entonces, para terminar, hay efectivamente una relación entre las características del modelo, una relación de largo plazo. Hay una relación, sí, se comprobó que hay una relación de largo plazo. No hay, no hay una relación temporal, no es de largo plazo entre esas características del modelo y la desindustrialización de la economía cubana. Una excesiva centralización, eh, insisto, excesiva. No quiere decir que probablemente, es decir, eh, un modelo económico con dirección de la economía, con elementos de planificación sean importantes y necesarios. Por ejemplo, el modelo europeo después de la Segunda Guerra Mundial, modelo de bienestar, tuvo una participación importante del Estado en sectores que fueron estratégicos, importantes para el crecimiento económico y para la solución de los problemas de la pobreza en Europa. Pero aquí estoy hablando de centralización excesiva, excesiva, no de cualquier tipo de centralización. Ejerce un efecto contractivo en la industria, limitando su capacidad de adaptación, innovación y competitividad. La inversión y la productividad, que en otros contextos fueron motores de crecimiento, aquí no, se convirtieron en reflejos de la crisis.
un crecimiento agregado no se tradujo en dinamismo, porque es parte de esa característica que muestra la desindustrialización prematura. Y por último, el caso cubano configura esa propuesta de modelo de desindustrialización forzosa que es impuesto por un modelo que tiene unas características particulares y que no se logró completamente reformar después de la gran crisis del periodo especial, cuando aparentemente ya empezaron a introducirse algunos nuevas características, algunas medidas, pero lo incipiente transformador del modelo en los años 90 después se interrumpió y no se introdujeron las medidas que realmente de transformación que el modelo necesitaba para poder crecer, mejorar la productividad y garantizar necesidades importantes que la población demandaba. Muchas gracias. Es importante en estos momentos, la ponencia la dividí en dos partes. Una parte que trata de hablar de la doctrina Monroe y la doctrina Donroe, ¿verdad? O sea, donde consideramos nosotros de que el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, no debe de servir para los estudios de ciencias políticas y no más bien para los estudios de psiquiatría, ¿verdad? Entonces, México, Brasil y México, de alguna manera, son dos países que tienen gobiernos de centro izquierda, ¿no? Y que de alguna manera se colocan en el objetivo de Donald Trump, ¿verdad? Brasil y México son las economías más grandes de América Latina. De hecho, las dos economías representan más del 55% del Producto Interno Bruto de toda América Latina. Brasil casi la tercera parte y México casi la cuarta parte, ¿verdad? Pero se están quedando solos un poco por la ofensiva que hay del gobierno de Donald Trump, que quiere de nueva cuenta tener como su patio trasero a toda América Latina, ¿no? Aquí, de alguna forma, Brasil tiene una gran diferencia con respecto a México. Brasil, dijéramos, su principal socio comercial desde hace algunos años es China. Y México, su principal socio comercial, por mucho, son los Estados Unidos de América. De hecho, hay una frase que decía un exdictador en México, que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Afortunadamente ustedes están un poco lejos, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera, por eso quise hablar un poco primero de la doctrina Monroe y cómo este personaje la está convirtiendo en la doctrina Monroe. No es un caso que lo debemos de tomar a la ligera, porque pretende intervenir incluso en todos los procesos electorales de los países de América Latina y lo hemos visto en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, vamos a continuar acá. Los Estados Unidos de alguna manera han sido un país que ha basado su poderío en el expansionismo. Estas son las 13 colonias que inicialmente constituyeron lo que hoy es Estados Unidos de América, ¿verdad? Para los gringos, dijéramos, hay dos palabras, dos conceptos que quieren decir cosas distintas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el castellano, en el español, para frontera nos referimos al límite. Para los Estados Unidos tienen border y tienen frontier. Border es límite y frontier es zona de expansión, ¿no? Entonces, para ellos, la frontera viene siendo una zona de expansión y así se han expandido territorialmente, ¿verdad? Las 13 colonias que se independizaron, luego compraron Luisiana a Francia, luego la Florida a España, luego Texas, se lo anexaron de México, luego el territorio de Oregon a Gran Bretaña, la cesión mexicana que fue producto de una guerra y de un tratado que nos quitaron más de la mitad del territorio, la compra de Gadsden, Alaska, por ejemplo, que le compraron a Rusia. Entonces eso va constituyendo el país. La parte que está en blanco ahí era la parte que pertenecía inicialmente a México, ¿no? Entonces, en términos generales,
La doctrina Monroe, que es anunciada en 1823 por el presidente Monroe, se convirtió en uno de los pilares de la política exterior de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y sus principales puntos son los siguientes. Decía, América para los americanos, las potencias europeas no deben de intervenir ni colonizar el continente americano. Cualquier intento de expansión europea en América sería considerado una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. No a nuevas colonizaciones europeas. Se declaró el fin de la colonización europea en el hemisferio occidental. Los territorios americanos ya independizados no deberían volver al control europeo. Entonces, la no intervención mutua, el principio formal. Estados Unidos se comprometía en el plano discursivo a no intervenir en los asuntos internos de Europa. A cambio, exigía que Europa no interviniera en los asuntos de América. ¿Verdad? La diferenciación entre sistemas políticos se estableció entre monarquías europeas y repúblicas americanas. La defensa de la soberanía supuestamente de las nuevas repúblicas. En términos generales, vemos eso era en síntesis lo que era la doctrina Monroe. O sea, la doctrina Monroe, por ejemplo, tenía un estatus oficial histórica y la doctrina Monroe tiene un término crítico no oficial. El contexto del siglo XIX, el siglo XXI, la era Trump 2.0, ¿verdad? El enemigo principal en la doctrina de Monroe era Europa y hoy son los gobiernos hostiles o no alineados a los Estados Unidos. La forma de acción en aquel entonces era declarativa y diplomática, hoy es coercitiva, militar y con sanciones, ¿verdad? Como se ha probado en el caso de la intervención en Venezuela, el caso del bloqueo a Cuba y en el caso de las guerras que ha desatado Trump en el mundo. La retórica era defensa de la soberanía y ahora es la seguridad nacional y la fuerza. La visión de América Latina, repúblicas a proteger según la doctrina Monroe y ahora zona de influencia, lo dice de manera textual. Dice que van a recuperar América Latina, ¿no? Los países bombardeados por Donald Trump en estos pocos años de su segundo periodo son varios, ¿no? O sea, al menos hay 7. Esto de alguna manera nos da una idea de por qué Trump representa un peligro no solo para los Estados Unidos, sino para la humanidad. Bueno, en términos generales, eso era lo que les quería recordar primero por el hecho de que Brasil también está en la mira de los Estados Unidos y México, desde luego. Brasil, la ventaja que tiene sobre México es que su principal socio comercial por mucho es China. Y luego otros países del Mercosur. Estados Unidos está como en quinto, sexto lugar, no es tan importante como lo es para la economía mexicana. Para México, si Trump quiso de alguna manera, desde un principio de su primer gobierno decía que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era el peor tratado jamás firmado por los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y que lo iba a desaparecer. Sí, no ha podido. ¿Por qué no ha podido? Porque hay una serie de encadenamientos productivos entre la economía de México, los Estados Unidos y la de Canadá, que no es fácil. Hay todo un proceso de fragmentación productiva, ¿no? Entonces, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y sus implicaciones en México. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque para México, de alguna forma, el tratado es fundamental para el desenvolvimiento económico. De hecho, si se rompiera el tratado México, Estados Unidos y Canadá, acontecería con la economía mexicana algo parecido a lo que sucedió con Cuba cuando se cayó la Unión Soviética, ¿verdad? Por los nexos que son tan fuertes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente analizar esto, los ciclos económicos, la oleada migratoria de México, los aranceles y por último las conclusiones. De hecho, México, de alguna forma, como la mayor parte de los países de América Latina,
implementó políticas de carácter neoliberal a partir de la crisis de la deuda externa de 1982. Ahí entró en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se firmó una carta de intención porque México cayó en una moratoria de hecho que duró 90 días, no porque no quisiera pagar la deuda externa, sino porque no tenía con qué pagar la deuda externa. Entonces llegó a una carta de intención que implicó un cambio en el modelo económico hacia el neoliberalismo. Yo creo que la mayor parte de los países de América Latina, inclusive de México, hoy con el gobierno de centro izquierda, pues siguen el mismo, anclado en el mismo modelo económico neoliberal, no ha podido salir de ahí, ¿verdad? O sea, es una especie como de camisa de fuerza, ¿verdad? Un poco lo que dijo la Thatcher en algún momento, que el objetivo no era la economía del modelo económico, sino ganarse el alma de la gente. Y parece ser de que el modelo económico el modelo neoliberal es un fracaso económico, pero ha sido un éxito ideológico, ¿no? O sea, el Telecán fue resultado natural de estas políticas. Es decir, de hecho, si México, uno de los principios de la Carta de Intención era la liberalización comercial, en el 86 se incorpora al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio y en el 94 firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿verdad? En principio de la administración Trump se planteó la disolución del tratado. Posteriormente se llegó a la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es una especie de tratado de libre comercio de América del Norte Plus, ¿verdad? En donde se introdujeron algunos pequeños cambios. En su segundo periodo ha cargado contra el TEMEC, que él mismo firmó. México se enfrenta a una situación inédita porque está engarzado a las cadenas globales de valor comandadas por empresas de los Estados Unidos y con las cadenas de producción internas prácticamente rotas, ¿verdad? El 1 de julio Trump decidió no renovar por 16 años el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, sino que lo van a revisar cada año, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto, dijéramos, incorpora un elemento de incertidumbre. ¿Por qué Trump no puede romper el tratado? Porque buena parte de su industria está engarzada en esto, es decir, hay un proceso de fragmentación productiva. Si ustedes ven, por ejemplo, México es una potencia en la industria automotriz, pero la industria automotriz es básicamente norteamericana territorializada en México, ¿no? Entonces, miren ustedes, la Claudia Sheinbaum cuando estudiaba en los Estados Unidos de América, en la Universidad de California de Berkeley, pues estaba protestando contra el Tratado de México, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y ahora, pues tiene que firmar el tratado de nueva cuenta México, Estados Unidos y Canadá. Trump decía de que ellos han perdido mucho y que México y Canadá se han beneficiado de ello. Pero si lo vemos desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, ellos han sido beneficiados básicamente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por el TEMEC. De hecho, la brecha entre México, Canadá, con relación a los Estados Unidos, se ha ampliado de manera considerable. ¿Qué quiere decir esto? Que México se ha empobrecido relativamente frente a los Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista del Producto Interno Bruto per cápita, pues la diferencia que separa México de los dos países industrializados es importante y significativa, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que el argumento de Trump de que ellos han perdido con el tratado es un mito que él mismo ha generado. Igual que es el mito de las drogas. Miren ustedes, pero eso voy a volver al rato. Miren ustedes, el PIB per cápita de México respecto a Estados Unidos y Canadá. O sea, México se ha empobrecido frente a estos dos países, ¿no? En términos generales, ¿no? Y lo podemos ver, la tasa de variación medio anual del PIB per cápita del 94 al 2024, pues México era apenas del 0.6% promedio anual, Estados Unidos del 1.63 y Canadá del 1.09.
O sea, México a todas luces ha sido un perdedor neto. La variación del PIB per cápita anual de USA y Estados Unidos y México del 94 al 2025. Ustedes pueden ver ahí que México tiene muchas mayores caídas que los Estados Unidos de América. Sí, antes se decía que México, dijéramos, que México, si los Estados Unidos tenían gripe, a México le daba pulmonía, pero no era cierto. Ahora sí es cierto con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El Telecán tenía 24 capítulos, tenía 22 capítulos y el Tratado México-Estados Unidos tiene 34. ¿Qué variaciones hay acá de manera importante? Una es que se aumentó el porcentaje del valor del contenido regional para la industria automotriz. Otro aspecto que se incorporan el comercio electrónico y algunas otras cosas que no existían en el 94, ¿verdad? Uno puede ver qué es lo que ha sucedido con el comercio intraindustrial. México tiene un importante comercio intraindustrial con los Estados Unidos. Es decir, y se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso de integración productiva de las cadenas globales de valor de manera muy importante con los Estados Unidos de América. Esta es una de las razones estructurales de por qué Trump no puede romper con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá a pesar de sus deseos, ¿verdad? Esto refleja una fuerte integración de las cadenas globales de valor capitaneadas por los gringos, ¿no? El principal motor del ICE en ambos países es la industria manufacturera, especialmente la automotriz, la autopartes, equipo eléctrico, electrónico, maquinaria y dispositivos médicos. Por ejemplo, un motor puede cruzar varias veces la frontera antes de incorporarse al automóvil terminado. Esto incrementa simultáneamente las exportaciones e importaciones dentro del mismo sector, elevando el índice de comercio intraindustrial. En este sentido, por ejemplo, el índice constituye una evidencia cuantitativa del proceso de integración productiva impulsada primero por el Tratado de Libre Comercio y posteriormente consolidado por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El valor del índice también revela límites en el proceso de integración. Aunque el ICE es relativamente alto, no supera el 0,50. Esto significa que todavía predomina parcialmente un patrón de especialización. Es decir, México continúa especializándose en determinadas etapas de producción, mientras Estados Unidos concentra otras de mayor contenido tecnológico o estratégico. Por ello, el comercio interindustrial entre ambos países es significativo, pero no alcanza los niveles observados entre economías muy similares como Alemania y Francia, o algunos países de Europa Occidental, donde el índice suele situarse entre 0,60 y 0,80. Entonces esto nos revela de manera importante, ¿no? Pero sin embargo, la estabilidad del índice a lo largo del tiempo nos revela, por ejemplo, una integración de carácter estructural. Desde mediados de los años 90, el indicador presenta fluctuaciones moderadas, pero no cambios drásticos. Esto implica que la integración manufacturera sobrevive a las crisis del 2001, a la financiera del 2008-2009, continuó durante las tensiones comerciales de la administración Trump e incluso permaneció relativamente estable durante la pandemia. Esto nos revela que el proceso de integración es de carácter estructural. Entonces, en otras palabras, la integración productiva México, Estados Unidos, parece haberse convertido en un fenómeno de carácter estructural y no meramente coyuntural. Si nosotros vemos el índice del comercio intraindustrial vertical en algunos capítulos de la industria automotriz, vemos de que es relativamente bastante alto. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso de integración
importante. ¿Qué ha cambiado con el Tratado de Libre Comercio y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Ha cambiado básicamente que México en los años 80 era una de las economías más cerradas del mundo y hoy se ha convertido en una de las economías más abiertas del mundo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo Canadá siempre ha sido una economía bastante abierta porque es un país relativamente poco poblado que tiene que exportar muchos productos hacia el exterior porque su mercado interno es relativamente reducido. Los Estados Unidos no, los Estados Unidos tienen un mercado interno muy importante. Entonces, ellos básicamente concentran. Sin embargo, México logra superar a Canadá ya por el año 2012 y se convierte en una economía, dijéramos, mucho más abierta, en donde alrededor de cerca del 80% lo explica el comercio exterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede si vemos el mercado? ¿Qué pasa con este mercado? Pues Estados Unidos es el preponderante, ¿verdad? Porque representa el 83, casi el 80, bueno, el 83%, México el 9.3 y Canadá cerca del 8%. Entonces, en términos generales, ahí los Estados Unidos. Fíjense ustedes el ciclo económico. ¿Qué es lo que pasa con el ciclo económico de los Estados Unidos y México? En la etapa pretratado de libre comercio no hay un proceso de sincronización del ciclo económico. Después del Tratado de Libre Comercio hay un proceso de sincronización del ciclo económico. ¿Qué quiere decir? De que hoy, si los Estados Unidos, dijéramos, tienen una recesión, en México se siente más. Si los Estados Unidos crecen, por el tamaño de las economías, a veces México crece un poquito más, pero generalmente las caídas son mucho más violentas y ustedes lo pueden ver ahí en la crisis del 2008-2009, en la pandemia, cuál es la caída de México y antes en el 95 en el proceso de ajuste, ¿verdad? Entonces, en términos generales, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En la época pre-Telecán, por ejemplo, no hay un proceso, dijéramos, de sincronización del ciclo económico. No, aquí. Pero en el Telecán ya hay un proceso de mayor sincronización del ciclo económico, ¿sí? Es decir, México quedó atado, dijéramos, a la dinámica de la economía de los Estados Unidos de América, algo que no sucede, por ejemplo, con el caso brasileño. Habría que analizar qué pasa de Brasil con el caso chino, porque nosotros hicimos algún trabajo en algún momento y veíamos de que hay una especie de reproducción con otras características del sistema centro-periferia entre China y Brasil también. O sea que Brasil exporta bienes primarios e importa bienes manufacturados y que hay un proceso de reprimarización en el caso brasileño, ¿verdad? Entonces habría que analizarlo. ¿Cuál es el comercio exterior de los Estados Unidos? ¿Cuáles son sus principales mercados? En el 2025, México se ha convertido en el principal mercado de los Estados Unidos, pero también es el principal proveedor de la economía de los Estados Unidos, a pesar del discurso de Trump, ¿verdad? De que dice que va a imponer aranceles y no sé qué tantas cosas. O sea, México no ha padecido ningún impacto tan serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alrededor del 85% de todas las exportaciones de México entran sin arancel a los Estados Unidos, ¿verdad? Hay algunos productos que sí se han visto afectados, ¿verdad? Pero México, de hecho, ya pasó a convertirse desde el 2024 en el principal mercado y en el principal proveedor de los Estados Unidos. Sobrepasó primero a Canadá y luego a China. Ahorita China está en el tercero por la guerra comercial que tienen los Estados Unidos contra China, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales proveedores de los Estados Unidos? Ustedes pueden ver cómo el caso mexicano de alguna manera se ha convertido en el principal proveedor, aún pese a Trump, ¿no?
y cómo en el caso, por ejemplo, de Canadá, ese se ha convertido en el segundo. Cómo China empieza a caer, básicamente porque también Biden mantuvo la misma política proteccionista frente a China, ¿no? Que había mantenido Trump, ¿no? Entonces, de alguna manera, otros países que se han incorporado, por ejemplo, de manera importante, nada más, es el caso de Vietnam, ¿no? Como proveedores de China, de Estados Unidos, porque sustituyen a China, ¿verdad? O sea, en algunos aspectos. Y otros países, y Corea del Sur también que se incorpora, y algunos otros países, ¿no? Entonces, de Asia. Entonces sustituyen un poco a China. ¿Cuáles son los principales mercados? En el 2025 México pasó a convertirse en el principal mercado de los Estados Unidos, desbancando a Canadá el segundo. China siempre ha sido el tercero, ¿no? En los últimos años. O sea, China es importante exportador hacia Estados Unidos, pero no es tan importante comprador de productos norteamericanos. Entonces, de alguna manera, esto nos da una idea y una radiografía de lo que está sucediendo en términos bastante globales, ¿verdad? El déficit comercial de los Estados Unidos en millones de dólares. Ustedes pueden ver cómo China era el principal país hasta el 2018 más o menos, y cómo fue disminuyendo ese déficit con China, ¿no? Y cómo fue aumentando el déficit comercial con México y cómo fue aumentando el déficit comercial de los Estados Unidos con Vietnam y de cómo fue aumentando el déficit comercial de los Estados Unidos también con Taiwán y cómo dijéramos también la Unión Europea de alguna manera, su déficit comercial se ha mantenido más o menos estable en relación a este periodo, ¿verdad? Que el saldo comercial con México de México con los Estados Unidos de América. Es totalmente favorable a México, ¿verdad? O sea, México tiene prácticamente déficit con el resto del mundo, pero tiene un superávit comercial muy importante con los Estados Unidos de América. Y uno lo puede ver incluso el saldo de la balanza comercial es superior a todo lo que compra México de los Estados Unidos. Pero mucho de eso es comercio intraindustrial y de las mismas cadenas de valor de los Estados Unidos asentadas en México. De hecho, hay lugares de los Estados Unidos que han perdido mucho con este proceso del tratado, de los tratados, ¿verdad? Porque la industria automotriz de Detroit se mudó a México. ¿Verdad? Una parte del discurso neoproteccionista de Trump es que quiere que regresen esas industrias y regresen esos empleos. Pero no hay posibilidades. ¿Por qué no hay posibilidades? Porque no hay posibilidades porque la competitividad de los Estados Unidos en la industria automotriz, que los chinos ya le están pasando por encima, le pasaría mucho más como una planadora, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver ahí, en el 2025 ya con Trump, por ejemplo, el saldo es superior a todo lo que compra México de Estados Unidos, ¿verdad? Los principales mercados de México, por mucho, es Estados Unidos. De hecho, México vende alrededor del 80% de todo lo que vende al mundo a los Estados Unidos, ¿verdad? Luego le sigue el resto del mundo, luego Canadá y China un poquito, ¿verdad? En términos generales, ¿verdad? ¿Y cuáles son los principales proveedores de México? Pues los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, pero siempre ha tenido una tendencia hacia la disminución y ha irrumpido con fuerza el caso China. O sea, China es importante proveedor para México, aunque no es importante comprador. ¿Por qué no es importante comprador? Porque México no es una potencia agropecuaria, ¿verdad? Entonces, México lo que ha modificado en su patrón de comercio exterior es su industria manufacturera, pero mucho engarzado a la industria manufacturera de los Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, China sí es muy importante, o sea, y ha tenido un papel creciente, de hecho es el segundo socio comercial de México por el lado de los proveedores.
porque México compra muchos productos de China, le vende poco, un poco de petróleo, un poco de algunas otras cosas. Sí, el déficit del primer gobierno de Trump, ¿verdad? Con todo lo que decía el Trump y lo que vociferaba, pues China siguió siendo su principal país con el que tenía el déficit. Luego le seguía México. Vietnam, por ejemplo, ha irrumpido de manera muy importante en el comercio dentro de los Estados Unidos y se ha convertido en un país con el cual los Estados Unidos tienen un déficit creciente, ¿no? Entonces el déficit del mundo en el primer gobierno de Trump se mantuvo más o menos en los mismos términos, ¿verdad? ¿Qué sucede ahora del déficit comercial de Estados Unidos con el mundo? En el gobierno de Trump, que ya es en el 2025, se ha mantenido más o menos. O sea, no ha disminuido por mucho que esté en una guerra comercial con China, que impone aranceles todos los días que se levanta. Le vamos a imponer a Brasil no sé cuántos, el arancel del 25%, el 30, el 40. Le vamos a imponer a México aranceles. Parece que una vez salió como un catálogo tipo las tablas de la Biblia diciendo aranceles para acá, aranceles para allá, de repartiendo aranceles para todos los países, pero los aranceles efectivamente cobrados son mucho menos que los que declaran, ¿no? Entonces, eso no ha hecho que disminuya el déficit comercial de los Estados Unidos, ¿no? Las reexportaciones de Estados Unidos, por ejemplo. O sea, México es muy importante porque hay un comercio muy ligado, México y Canadá. De hecho, por el tratado, tienen una relación muy estrecha con los Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, en términos más generales? ¿Cuál es el coeficiente de reciprocidad y esto qué nos dice? Esto nos dice el grado de integración que hay entre las distintas economías. Por ejemplo, si es cercano a uno, nos dice de que hay un proceso de integración fuerte. En el caso mexicano, por ejemplo, hay un proceso de reciprocidad muy importante en electrónicos, en equipo eléctrico y así pues y en manufacturas diversas. También en el caso de la industria automotriz, mucho mayor que lo que tiene los Estados Unidos con sus demás países, con los que tiene un déficit importante, ¿no? Miren, Trump basó su discurso, su campaña en un discurso antiinmigrante. O sea, él decía los bad men, los malos hombres eran los mexicanos, porque hay alrededor de más de 30 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos viviendo en los Estados Unidos de América. Es lo que algunos llaman la reconquista silenciosa de los territorios que nos quitaron los Estados Unidos de América, ¿no? Porque de hecho, buena parte del sur de los Estados Unidos, que antes fue de México, hay mexicanos. O sea, de hecho, Los Ángeles es la segunda ciudad en donde más mexicanos hay después de la Ciudad de México, ¿no? Donde viven más mexicanos o descendientes de mexicanos después de la Ciudad de México. Este, Él decía la necesidad de construir un muro para frenar la migración y contra los Mad Men. Y él hoy repite la estrategia, aunque ahora las redadas son con mayor profundidad y con mayor violencia, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver en las noticias, los ICE detienen a un montón de gente, incluso que puede tener documentos legales en los Estados Unidos y son prácticamente deportados. Hay colombianos que los han mandado al Congo y así por el estilo, ¿no? En relación al Telecán, Trump decidió firmar el Tratado México-Estados Unidos. Sin embargo, mantiene un discurso neomercantilista, centrado básicamente en el déficit comercial. El chantaje es permanente, al igual que la referencia al tráfico de fentanilo, lo que crea incertidumbre, más en su segundo periodo de gobierno. O sea, es un problema realmente la drogadicción en los Estados Unidos. Es el principal mercado de las drogas, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad hace poco de estar en Chicago y vi unos norteamericanos que desafían la ley de gravedad por el fentanilo, ¿no? O sea, no sé cómo están parados así. Desafían la ley de gravedad. Y, y efectivamente los carteles mexicanos tienen un control hemisférico del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Pero estos carteles mexicanos
dijéramos, no entregan a minoristas en los Estados Unidos, entregan a mayoristas. Y los mayoristas son norteamericanos, ¿verdad? Y el control del mercado de la droga en el último tramo lo tienen los norteamericanos. Hay estudios de que el 80% del valor agregado de la cocaína se queda en los Estados Unidos. O sea, esto también de alguna manera destruye el otro mito de Trump, ¿no? De que el problema son los de fuera, no son los de adentro. Los que controlan la distribución de la droga al interior de los Estados Unidos tienen que ser los carteles gringos. Y esos los llevan hasta, como la Coca-Cola, hasta los rincones más apartados de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera nos da una idea, ¿verdad? Buena parte del comercio entre México y Estados Unidos es intrafirma e intraindustrial y con un alto contenido importado. Hoy la mayor parte que se produce y comercia es producido dentro de las cadenas regionales de valor. ¿Quiénes son los que no están de acuerdo que se rompan los tratados? Los poderes fácticos de los Estados Unidos, que son estas empresas globales de los Estados Unidos, ¿no? Fíjense ustedes, ¿cuál es el balance más importante que se puede decir en México? ¿Qué pasó en la economía mexicana en estos años en, en relación a las transformaciones que se dieron? Es decir, que México pasó a ser un país que en los años 80, el 80% de sus exportaciones eran productos primarios, a ser un país que hoy el 80% de sus exportaciones son productos manufactureros, ¿verdad? Es decir, hubo un cambio estructural muy importante en la estructura de las exportaciones de México, pero mucho de estas exportaciones dijéramos, descansan en la desconcentración productiva de la industria norteamericana, ¿no? O sea, dijéramos, México es una potencia en la industria automotriz, pero no hay una firma mexicana, no hay una industria automotriz propia del país, ¿no? O sea, prácticamente la industria automotriz descansa en la desconcentración productiva. Sí, hoy el petróleo ya no es tan importante, aun cuando México sigue siendo todavía un país relativamente petrolero que ha disminuido la importancia. Fíjense ustedes qué cambios se dieron en la estructura de las exportaciones. Sí, fue brutal. O sea, de hecho, México parece que tuviera una estructura de las exportaciones de un país desarrollado, ¿verdad? O sea, si ustedes lo ven así, o sea, ahí hay un proceso de reindustrialización, no un proceso de desindustrialización, ¿verdad? Entonces, pero esto descansa en buena parte en la fragmentación productiva. De hecho, la mayor parte de las empresas globales, pues piensan tener alguna matriz en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están buscando al mercado de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, miren ustedes, otro de los aspectos muy importantes que se dieron en México con el tratado fue la emigración de parte de su población hacia los Estados Unidos de América. Siempre ha habido emigración a los Estados Unidos, pero con el tratado México, Estados Unidos y Canadá se profundizó. ¿Por qué? Porque prácticamente el sector agropecuario fue destruido porque no podían competir los campesinos mexicanos frente a los granjeros de los Estados Unidos de América. O sea, de hecho, México se convirtió en el primero o segundo comprador de maíz en todo el mundo de los Estados Unidos de América. Entonces dependemos alimentariamente prácticamente de los Estados Unidos de América. Una de las armas que puede tener México en la renegociación del TEMEC es decir, bueno, le vamos a poner aranceles a sus granos básicos, y ahí afectaría a una de las bases de Trump, que son estos que los neoyorquinos le llaman los cuello colorados, ¿no? Los granjeros de los Estados Unidos de América, ¿no? Que son votantes trompistas, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo emigraron. Nosotros exportamos una gran cantidad de campesinos y comenzamos a importar alimentos, ¿verdad? Entonces se convirtió México en un importante importador de alimentos. Hubo un cambios muy significativo en el sector agropecuario. En hortalizas y en aguacate es importante exportador México, pero en maíz, frijol, filloa, arroz, soya, trigo,
es importador neto de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los principales países de inmigrantes en Estados Unidos, pues México es el más importante. De hecho, si uno ve a Europa, va a encontrar migrantes casi de todos lados, mexicanos pocos, ¿sí? Y ¿por qué? Porque México tiene ahí su principal destino para emigrar, los Estados Unidos de América, y por mucho fíjense ustedes, por mucho México es el principal país, luego le seguirá la India y ahí van otros, ¿no? Bueno, en términos generales, como a manera de conclusión, el Tratado de Libre Comercio y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá no logró los objetivos para México, ¿verdad? Y 32 años son un periodo suficiente para hacer una evaluación. No mejoró las condiciones de vida de los mexicanos, ¿verdad? O sea, en aquella época cuando el auge del neoliberalismo estaba en su boom, Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de México, un economista graduado en Harvard, él decía que México estaba buscando su lugar en el primer mundo y que con el Tratado de Libre Comercio iba a incorporarse al primer mundo. Pues no, resulta que no, resulta que al contrario, frente a los Estados Unidos y Canadá nos hemos empobrecido, ¿verdad? Relativamente, ¿no? México ha aumentado su apertura al exterior, más que triplicado su participación en las exportaciones e importaciones del PIB desde 82 hasta la actualidad, pero esto no se ha traducido en un incremento de la producción, de modo que no hay crecimiento significativo del empleo ni del producto, ¿verdad? Es un caso atípico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las exportaciones crecen de manera importante. Sí, las importaciones también, pero no crece el producto. O sea, ¿por qué? Porque buena parte de esto son de cadenas regionales de valor, ¿no? Que no tienen muchos arrastres hacia la economía interna, ¿no? No tienen encadenamientos productivos importantes y significativos. Lo lógico es que si crecieran las exportaciones, pero tuvieran encadenamientos hacia atrás, pues el país también se beneficiaría. Pero esto no ha ocurrido de esta manera, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha dado la mayor expulsión de población que busca empleo en los Estados Unidos en la historia de nuestro país, desperdiciando el bono demográfico de México y transfiriendo a la economía del vecino del norte. En estos 32 años se han incrementado considerablemente las exportaciones de bienes y servicios y paradójicamente de mano de obra mexicana, pero persiste un cuasi estancamiento económico. A partir del 2010 se estanca el flujo de mano de obra mexicana con destino a Estados Unidos. No se estanca porque hayan mejorado las condiciones de vida de los mexicanos, sino que se estanca porque hay un cambio demográfico importante, ¿no? En el país, ¿sí? O sea, de hecho, nosotros vamos a ser dentro de poco un país de viejos pobres, ¿sí me explico? Ahora todavía somos un país de viejos, de pobres, pero de jóvenes, que es distinto, ¿no? ¿Sí? La política proteccionista de Trump da lugar a otras formas inéditas de sincronización del ciclo económico de México, que no existían antes de la misma manera. O sea, hoy el proteccionismo de Trump da lugar a cambios importantes y significativos, sobre todo donde se nota un poco es en la industria automotriz, porque han incrementado el valor de contenido regional y también que el 40% de las exportaciones de partes de la industria automotriz deben de ser aquellos que son producidos por más de $16 la hora, pues solamente en los Estados Unidos y en Canadá, ¿verdad? O sea, es una medida proteccionista que piensa Trump de que van a regresar parte de las industrias de buenos salarios a los Estados Unidos de América. Esa es parte de su discurso, ¿no? Entonces, el desafío más grande del gobierno de Claudia Sheinbaum es que procede de las amenazas de Trump, que irán en ascenso
en la medida que se acerquen las elecciones intermedias de los Estados Unidos. Y eso también vale para Brasil. De hecho, Trump ahora, de alguna forma, ha recrudecido sus amenazas, porque todas las encuestas de los Estados Unidos dicen que va a perder las elecciones. Y él mismo lo dijo, no podemos perder las elecciones porque si perdemos las elecciones, dice, no solamente me van a hacer un impeachment, sino que me van a meter a la cárcel, dice el Trump, ¿verdad? Que ellos se lo merecen, ¿no? Entonces, en términos generales, eso era lo que les quería comentar y agradecerle su atención. Muchas gracias. Muito bem. Então, para encerrar essa jornada de hoje, a primeira do nosso módulo de Estado e Desenvolvimento. Então, agradeço a presença dos meus colegas queridos Jorge López Arevalo e Francisco Garcia Fernandes, que, aproveitando esse estado que eles estão fazendo aqui no Brasil, então participaram aqui desse módulo. E queria agradecer também ao Rafael Borim. Sem ele não teria nem mesmo curso, então muito obrigado. Agradecer a vocês ter acompanhado a jornada aqui. E quando começamos hoje as aulas de desenvolvimento, eu já, como economista que sou, já fui fazendo a equação da demanda agregada para explicar isto de que os gastos têm esse efeito de mobilizar a economia. E isto apareceu muito na fala dos dois colegas. E também falamos como que nas teorias desenvolvimentistas uma primeira percepção foi a necessidade que os países da América Latina, na verdade do mundo inteiro, mas na América Latina a gente vivencia isso, de se industrializar. E vocês viram que a análise de ambos passou muito pelo desafio da industrialização, que não é mais nacional, ela está inserida nas cadeias globais. Portanto, gera um novo desafio, um novo problema. Se a isto somamos a política, então temos um coquetel bem complicado para o desenvolvimento. E eu acho que essas questões apareceram aqui muito claramente. É que nós temos uma orientação similar, né, heterodoxa, então, quando a gente fala, tem elementos e conceitos em comum. Também apareceu muito que, para mostrar o processo de desenvolvimento, apareceu a história, não só os dados soltos, a história de cada país. E nós, desenvolvimentistas, entendemos isso, que temos que conhecer a história para conhecer o país e ver as possibilidades futuras. Também apareceu uma coisa muito curiosa que eu comentei. Olha, a ditadura no Brasil foi cruenta, mas foi inteligente no fato de, em alguns lugares, se pode dizer que uma barbaridade como uma ditadura pode ter inteligência, mas tem. E aí teve racionalidades estratégicas como isso de receber intelectuais para formar uma escola e proteger. E aí apareceu a mesma história que contou Jorge em relação ao México. Na verdade, eu sabia por causa de vários intelectuais que se refugiaram lá e depois a própria Conceição Tavares esteve lá, o Fernando Silva, que estuda indústria e tal, era ministro do Agente e foi para lá e fugindo, né, como refugiado, e lá criou bastante da história da formação do empresariado nacional, da teoria dele. Então, veja, esse fenômeno alguns países tiveram, e isso teve consequência na formação das pessoas, no pensamento intelectual, nas universidades. Precisamos de indústria, precisamos de Estado, de governo, né? E precisamos para termos desenvolvimento. E isso está combinado com o pensamento científico, com o conhecimento. Não é coisa espontânea, é uma coisa construída com conhecimento científico, não é? Às vezes a gente que vê a política, vê a discussão política e o discurso são várias frases soltas que estão na moda. Na verdade, gatilhos que operam ideologicamente nas pessoas para convencer. Mas nós precisamos conhecer para ver o que podemos fazer e como que o país pode avançar no sentido de criar melhores condições de vida para as pessoas. Isso que é desenvolvimento. Então, com essa fala, agradeço, encerro e sábado que vem teremos mais. Muitíssimo obrigado. Vamos aplaudir aqui os convidados.